Muy bien, señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Sucesos con David Pascal Rougier. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Pero muy bien, ¿cómo le va a usted? Pero perfecto, aquí estamos preparados para repasar la información y hoy preparados para hablar de una colonia donde usted tiene una importante descendencia, ¿no? Quinto Sánchez Mayo. Pero sí, allá hay Pascal para tirar para arriba. ¿Usted nació en Quinto Sánchez? Sí, más o menos ahí de la zona de la escuela y la capilla, unos 5 kilómetros en línea recta. Está bien. Bueno, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Estuvimos los dos allí. Exactamente, viviendo lo que fue el centenario de la escuela 18, Pascal, Sí. Bueno, así que en el marco de todo esto, ¿qué podemos decir de Quinto Ensanche y demás, David? Bueno, vamos a tratar de hacer una pequeña evocación de Quinto Sánchez, ya sea su escuela, su capilla y demás. Bien, Quinto Sánchez es una de las expansiones de la colonia Primero de Mayo. Exactamente, esto lo hemos explicado, Varias ¿no? veces. Que a medida que se fue ampliando el radio de esa región, se fue haciendo el primer ensanche, el segundo ensanche y así hasta llegar a Quinto, ¿no? Claro, son nuevos loteos. Exacto. Para que la gente lo entienda en términos modernos, son un campo que lo volvían a lotear. Eso era un nuevo ensanche. Bueno, Quinto Ensanche es el último y más amplio. Quinto Ensanche se fue poblando más que nada con gente que venía de otras colonias, principalmente de la zona de Colonia San José, Colonia Hugues, Colonia San Juan. Había familias, por supuesto, la mía ya tenía tierras en esa colonia desde más o menos 1890 en adelante, ya tenían tierras ahí. Pero fue después de 1900 que se asentaron la mayoría de las familias ahí. O sea que los primeros Pascal eran ya, por ejemplo, no sé, los padres de su abuelo, por lo menos. Claro, el primero que fue el padre de mi abuelo y otros hermanos del padre de mi abuelo. Fueron a esa colonia. Ok. Fueron de diferentes colonias, diferentes apellidos, diferentes nacionalidades. Por ejemplo, Cocuos, Wexel, Pascal, Bernay, algunos Bochatay, Richard, muchas familias, por ejemplo, los Sigot, los Brun, entre otras, que provenían de Colonia San José y otras colonias. ¿Por qué? Porque las necesidades de tierra hicieron de que migren dentro del propio departamento, y bueno, en este caso cruzan al departamento Uruguay, porque Quinto Ensanche es departamento Uruguay. Claro, exactamente, sí, sí. Bien, David, así que de esta manera se fue constituyendo la colonia. Se fue constituyendo y, por supuesto, las necesidades poblacionales hicieron imperioso el tema de la educación. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, la familia lo que tenían que hacer era enviar a alrededor de 10 kilómetros de distancia los hijos a clases a la escuela de Colonia Hugues. Era muy lejos, había arroyos de por medio, se hacía muy peligroso y se hacía imperioso tener una escuela más cerca. Y fue así como en 1912 se deciden entre todos los vecinos ponerse en campaña para construir una escuela. Se encarga el alcalde de la colonia, don José María Bernay, de solicitar fondos al gobierno provincial para comprar un terreno y que el Consejo General de Educación, la autoridad educativa de ese momento, construya una escuela. ¿Qué era un alcalde? Para que más o menos la gente nos entienda, porque es una figura legal que ya no existe. Un alcalde era una persona designada para esas grandes colonias, hacía un poquito de policía, un poquito de escribano, porque mediaba entre los problemas que había entre los vecinos, anotaba nacimientos, anotaba defunciones, solucionaba problemas que tenían que ver con animales, alambrados, diferentes problemas domésticos que tenían esas zonas rurales. Exacto. Y necesitaban alguien que las solucione en esa colonia. Pero más que nada el alcalde, que era en general un vecino respetado, un buen padre de familia que entendía y podía solucionar rápidamente diferentes rencillas que pudiesen ocurrir entre vecinos. Bien, David, y surgió la escuela que cumplió 100 años el pasado fin de semana. Empezó más o menos en 1912, empezaron los trámites, Bernay empieza el trámite para conseguir fondos, logra que buscando un lugar en la colonia, logran que José II Pascal le venda de su extenso campo, le venda una fracción de 2 hectáreas para instalar la escuela, y en la esquina que actualmente está la escuela, en 1913 logran levantar la escuela. Una escuela que es de madera, que era toda una hazaña tecnológica para la época. ¿Por qué?
Porque el gobierno nacional tenía, el gobierno nacional y el provincial... ¿Se acuerda, Pascal, quién estaba en gobierno nacional? Gobierno nacional, no me acuerdo si era, me parece que era Victorino de la Plaza, pero Ajá. el gobernador provincial que había en ese momento era Prócoro Crespo. Ajá, bien. Bien, durante el gobierno de Crespo se hace la escuela, porque estas escuelas de madera las traían así en grandes cajas, las lograban plantar en muy pocos días y las abulonaban y todo, y ya era una solución edilicia para construir una escuela en muy poquitos días. Exacto, exacto. Ahora, lo admirable, David, es cómo se ha conservado, pese a los 100 años de vida, intacto el edificio. Es un dato profundamente histórico que se mantenga el edificio del primer día. Es increíble. Tuvo muy buenas comisiones que las han cuidado, porque Entre Ríos tuvo más de 50 de ese tipo de escuelas y la mayoría terminaron sucumbiendo por el no cuidado. La mayoría no aguantaron ni 30 años, la mayoría, Claro. porque no las cuidaron, los chicos no las cuidaban, las comisiones no las cuidaban, por supuesto que se terminaban deteriorando. También, también son centenarias en la escuela las dos gigantescas palmeras que hay. Claro, sí, exactamente, exactamente. Y José María Bernay también hizo que varios de sus descendientes sean docentes. La escuela tuvo muchas docentes de apellido Bernay. Exactamente, de hecho una de las nietas, si no mal recuerdo, el otro día en el acto, por los 100 años, se refirió, bueno, muy emocionada. A una tía abuela suya. Exacto, exacto. Exactamente. Pero no solamente es importante en una colonia la educación pública, sino que hay que vertebrarlo con lo que es la educación religiosa, porque si no nosotros nos criaríamos tal vez muy fríos si no tuviéramos la parte religiosa desde el cristianismo que nos enseñe los valores de la humildad, la caridad, el amor al prójimo. Y ahí sí fue la familia Pascal la que tomó la posta de la educación religiosa en esa colonia. Exactamente, fue un Pascal el que donó el terreno para la capilla, ¿no? Claro, porque fue la casa más contigua que hay de la escuela, era la casa de don José Matías Pascal, un padre de una familia numerosa, 9 hijos, el cual sus hijas, de poco que fueron grandes, empezaron a enseñar el tema del catecismo, todo lo que es la catequesis. Muchos recordarán, por ejemplo, a Margarita Pascal, Anita, Irene, Esperanza Pascal, todas estas mujeres enseñaban el catecismo en un gigantesco caserón que pertenecía a la familia Pascal. Ahí iban todos los niños de diferentes colonias y de tarde las señoritas Pascal los sentaban a todos bajo el corredor, bajo el parral, y les enseñaban catecismo. Y ahí, en la casa de José Matías Pascal, durante añares se celebró misa. Venían sacerdotes de Concepción de Uruguay. Está bien. Venía, por ejemplo, el padre José María Mestre, que era de Concepción, que después con los años llegó obispo, el padre Céliga, el padre Raúl Rebot. El padre José María Mestre, que fue uno de los primeros que empezó a venir por allá por la década del 40, desde el 57 en adelante empezó a venir Rebot. Ese primer padre venía en una motoneta, como la de la Segunda Guerra Mundial, con una cabinita al costado. Y bueno, iba Mestre manejando y Rebot ahí en la cabinita colocado, levantando polvareda en los caminos de la colonia. Qué grande. Y bueno, José Matías Pascal, un hombre del siglo XIX, nacido en 1882, en 1968, en su propiedad, lo que hace es donar una fracción y levantar ahí una capilla que se inaugura el 10 de noviembre de 1969. Se inaugura la capilla dedicada a María Auxiliadora. José Matías Pascal siempre le dio gran importancia a lo que era la religión. Su madre había sostenido económicamente siempre a la capilla de Colonia Hugues, y él hizo lo mismo en Colonia Quinto Sánchez de Mayo, levantando una gigantesca capilla, también ayudando mucho a los salesianos cuando vinieron a Concepción del Uruguay y demás. Y es más, una de las hijas de José Matías Pascal, que aún vive, Esperanza Pascal, también vivía ahí en la zona de Bellavista, en su casa, en el chalet de Bellavista, daba catecismo, daba misa, y levantó hace muy pocos años también una capilla bastante importante. Exacto, todavía está obviamente la capilla ahí en Quinto Sánchez de Mayo. Exactamente, ¿sí? Se mantiene muy bien ediliciamente. ¿Hay misa una vez por mes? Una vez por mes viene un sacerdote de Concepción del Uruguay a dar misa ahí. Eran unas épocas totalmente distintas, que se vivía la religiosidad con mucho más
esperanza, claro. mucho más fervor. Era una fe que a mí me gustaría llamarla una fe militante, porque se trataba de vivir y de difundir la fe como que si fuera una verdadera militancia, un verdadero apostolado. Claro, sí, había un apego total. El catolicismo era casi que estricto ir a misa los domingos, ¿no? Sí, o sea, se lo vivía como un encuentro social, porque digamos que en esa época no era tanto la posibilidad de socializar, a no ser ir a misa, ir a lo de algún vecino que tiene una cancha de bocha, jugar a las bochas, jugar a la taba, o si no, ir a visitar a algún que otro familiar, por ejemplo, a media tarde, tomar el té con masas, que era algo que se acostumbraba mucho en esa colonia, ir a casa de otros vecinos a tomar el té o el mate cocido y hacer sociales. Pascal, muy bueno, le dejo un gran abrazo y bueno, será hasta la jornada de la semana que viene donde volveremos a estar hablando de quién sabe qué tema, pero hoy fue el turno de Quinto en Sánchez de Mayo, ¿eh? Exactamente, un muy buen fin de semana para vos y nos volveremos a ver el próximo viernes. Ha sido David Pascal Rougier en Sucesos. Vamos a los datos del tiempo.